Buenas tardes, el día de hoy vamos a tocar un tema bastante relevante dentro del curso de entrenamiento en las capacitaciones, que es la relación del entrenamiento con las diversas disciplinas, ¿no?, que se da dentro del quehacer cotidiano en las organizaciones. Bien, mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Bien, ya hemos detallado a lo largo del curso de entrenamiento, ¿no?, de las capacitaciones que se dan, los entrenamientos, ¿no?, y las fases que esto conlleva, ¿correcto? Hemos visto, ¿no?, que hay una serie de pasos, una serie de fases, hasta lograr finalmente llegar, ¿no?, a determinar las implementaciones que más adelante se van a hacer en base a las evaluaciones que se han hecho previas sobre eh, estas capacitaciones que son realizadas en la organización. Bien, entonces seguimos en esta parte de evaluación del plan de capacitación, ¿no? Y la importancia que tiene, ¿verdad? Una vez ejecutado, ¿no?, y puesto en práctica el plan de capacitación, sabemos que hay una evaluación, ¿no? Vamos a determinar si aquel plan de capacitación propuesto dio los resultados esperados o no, para posteriormente implementar quizás ciertas acciones de mejora, ¿no? Bien. Tenemos entonces, ¿no?, que el entrenamiento o la capacitación involucra varias disciplinas, ¿no? Nos vemos inmersos claramente en tener varias disciplinas. Entonces tenemos que a lo largo de nuestro trabajo cotidiano nos hemos desempeñado, ¿no?, en varias áreas dentro de la empresa, ¿no? Vemos allí las más comunes, ¿no?, las que son más recurrentes en términos de selección de personal, de capacitación de personal, ¿correcto? Tenemos finanzas, por ejemplo, administración, producción, marketing, etcétera, ¿no? Bien. Tenemos entonces que las capacitaciones claramente son dadas, ¿no?, en varios ámbitos. Tenemos, por ejemplo, las habilidades blandas, ¿no?, tanto como la capacitación técnica, ¿correcto? Entonces, dentro de las habilidades blandas ya hemos venido también estudiando, ¿no?, y evaluando el hecho de que tan importante como lo es un tema técnico, también es el tema de desarrollar las competencias que sean necesarias para nuestro trabajo, ¿no? Entonces, dentro de las habilidades blandas hemos visto, por ejemplo, las que son más requeridas o las que son más importantes, como son la negociación, ¿no?, la comunicación efectiva, la planificación, ¿no?, la habilidad analítica y la gestión de tiempo y la innovación, ¿no? La creatividad en este punto llega a ser una de las cosas más importantes, ¿no?, una de las competencias más importantes requeridas. Bien, si queremos de repente desmenuzar el tipo de habilidades blandas que tenemos, ¿no?, nos vamos dentro de las competencias de creatividad, por ejemplo. ¿Qué cosa es lo que es más pedido dentro de las organizaciones? La generación de ideas, ¿no? El que haya nuevas ideas, el que haya nuevas propuestas, ¿no? El no quedarnos siempre con, de repente, cosas que ya se plantearon y que de repente de existir o la posibilidad de volver a repetirlas simplemente va a redundar en un trabajo, ¿no? Entonces queremos nuevas ideas, nuevos aportes, nuevas opciones, ¿no? La persona que claramente sabemos que para poder desarrollar un problema hay varias formas, ¿no? Pero de repente siempre hemos ido por el camino más largo, ¿no? Entonces queremos personas que planteen nuevos caminos, ¿no? De repente que nos optimicen los tiempos, donde el recurso sea mejor utilizado, ¿no?, donde no haya tanto gasto, etcétera, ¿no? Dentro de la creatividad tenemos, bueno, como ya le hemos explicado, la generación de ideas, también la innovación, ¿no?, las acciones diarias, pero que sean creativas, ¿no? Apostamos también por tener competencias de comunicación, ¿no? Claramente, en este ámbito de comunicación es muy importante las formas de poder comunicarse, ¿no?, y de existir un tema de repente de discrepancias, ¿no?, dentro de cierta área o en la organización, tener pues estas comunicaciones asertivas, estas comunicaciones que son argumentativas y que suman,
¿no? Que suman a alguna crítica que sea constructiva, ¿no? Tenemos también la solución de problemas, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que se centran mucho en el problema y no avanzan, ¿no? Entonces queremos que esas personas desarrollen más ese tipo de competencias, ¿no? Que demos de repente profesionales que vayan más allá de simplemente visualizar el problema. Queremos el análisis y también queremos la solución, ¿no? O sea, ya, ok, estamos dentro de un problema, pero ¿qué me propones? ¿Qué me propones para poder solucionarlo, ¿no? Tenemos también la colaboración, ¿no? Una competencia bastante requerida e incluso puede llegar a fungir de determinar si es que un personal se queda o no a laborar dentro de la organización. Es así de importante el tema de colaboración, ¿no? Entonces, hay un montón de áreas y varias disciplinas en donde interviene este término tan usado que es la capacitación o el entrenamiento, ¿no? Entonces, si tenemos una persona que puede trabajar en equipo, si tenemos una persona que puede coordinar, si tenemos una persona que se adapta rápidamente al medio, entonces tenemos a un profesional que es capaz, ¿no? De poder integrarse como tal a la organización. Y también una de las competencias más utilizadas y que se da en todas las áreas, ¿no? En todos los ámbitos y en todos los niveles es también el liderazgo, ¿no? El liderazgo parte por tener pues personas, un equipo constituido, donde todos se formen parte de, ¿no? De esa área o de esa organización, que todos se sientan parte de, ¿no es cierto? El liderazgo también se ejerce en los procesos, se ejerce en distintos rubros, en distintos ámbitos, en distintos niveles. Es decir, si nos damos cuenta, ¿no? Todas estas competencias se aplican en diversas disciplinas, ¿no? Y el soporte o el apoyo viene a ser la capacitación que se dé para que se puedan desarrollar estas competencias, ¿no? Bien, ¿dónde más se aplica el ámbito de capacitación? Cuando tenemos, por ejemplo, procesos, cuando tenemos la mejora continua, ¿no? Queremos desarrollar este ciclo de mejora continua. ¿Cuándo? Por ejemplo, a la toma de decisiones, ¿no? Cuando queremos tomar decisiones, también requerimos, ¿no? Ciertos niveles de entrenamiento, ciertos niveles de capacitación, tanto al personal, ¿no? Como a toda el área que va a desarrollar dicha tarea, ¿no? Tenemos también que en qué momento se aplica esta capacitación o qué relación tiene con la capacitación al momento de establecer objetivos y procesos, ¿no? Para obtener los resultados de conformidad con los requisitos del cliente. Claramente, si vamos a establecer objetivos y procesos, es porque queremos obtener algún resultado, ¿no? Y ese resultado va a ir de acuerdo a la necesidad de un cliente, ¿no? Entonces necesitamos de esta capacitación y de este entrenamiento frecuente, ¿no? ¿En qué momento también de este ciclo de la mejora continua? Al implementar procesos para alcanzar los objetivos, como ya lo habían mencionado, pero sobre todo al medir el desempeño de los procesos. ¿De qué me sirve a mí establecer objetivos, ¿no? Ver los resultados si no los mido, si no mido el desempeño de esos procesos, si no verifico si los objetivos que habían sido perseguidos han sido logrados o cuál ha sido el impacto de esos objetivos? O sea, ¿de qué me sirve establecer todo este proceso o este ciclo de mejora si realmente no he visualizado el impacto que ha habido, ¿no? Al desarrollar estos procesos? Bien, ¿en qué otro momento se requiere de la capacitación o del entrenamiento? Para la continuidad de los negocios, ¿no? En el caso de la continuidad de los negocios hay una serie de fases que se establecen dentro de este plan de continuidad de negocios, ¿no? Como tal es, por ejemplo, el análisis de riesgos, ¿no? El manejo de una crisis, ¿no? Lo importante que es establecer las capacitaciones para poder manejar crisis. Hay personas que ante una crisis como por ejemplo la que hemos pasado, en vez de avanzar se bloquean, ¿no? No tienen esa capacidad de repente de resiliencia, ¿no? De convertir pues los obstáculos más bien en motor y fuerza para seguir, sino más bien establecen una barrera, ¿no? Para no poder seguir.
¿En qué otra fase se requiere, ¿no? ¿En qué otra fase de la continuidad de negocio se requiere que se establezca capacitaciones? Cuando se requiere una respuesta de emergencia, ¿no? Si ya hay un problema grave, un problema de repente eh, que puede dañar de repente los procesos o el trabajo de una organización, se requiere esas respuestas rápidas, ¿no? Esas respuestas de emergencia que solamente se pueden adquirir capacitándose, ¿no? Capacitándose y teniendo en cuenta y conociendo los pros y los contras de una decisión, de una toma de decisiones. En aras también de una comunicación frente a una crisis, ¿no? La recuperación de un desastre, ¿no? Como por ejemplo lo que estamos pasando, y el análisis de impacto del negocio. Claramente acá hay muchos puntos a evaluar, ¿no? Va desde el análisis de riesgos hasta medir el impacto que ha ocasionado una crisis dentro de la organización, ¿no? Entonces, para todos estos entornos es importante entrenarnos, capacitarnos, medir, ¿no? Los resultados eh, para mejorar los procesos. Bien, ¿en qué otro punto también tengo que medir? Antes quizás no era muy tocado el tema de la gestión ambiental, como que no tenía mucha relevancia para las empresas, ¿no? Las empresas lo veían como que, bueno, simplemente estoy produciendo, estoy trabajando y eso es todo, ¿no? Pero de un tiempo para acá el tema ambiental ha tomado un rol muy importante dentro de la organización y dentro también de la vida de todos nosotros, ¿no? Hay muchas empresas que hoy en día, por ejemplo, se abocan a lo que es la responsabilidad social. Hay capacitaciones de responsabilidad social, hay maestrías de responsabilidad social, donde nos enseñan básicamente el uso adecuado de los recursos y también nos enseñan el hecho de que si nosotros dañamos esa parte ambiental, esa parte que nos provee, por ejemplo, ¿no? de oxígeno, de vida, de alimento, ¿no? Como es la parte natural del planeta, ¿no? Claramente van a haber consecuencias, ¿no? Entonces, en ese entorno se necesita la capacitación de vida, ¿no? Para que el empleado también tenga en cuenta, ¿no? En qué medida sus acciones dañan o no al planeta, ¿no? Por ejemplo, anteriormente, ¿no? Las empresas tenían eh, el, 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 este, este trabajo de botar la basura, por ejemplo, se hacía en un solo bote de basura, ¿no? Pero hoy no, hoy hay esta segmentación o esta división, ¿no? En cuanto, por ejemplo, al cartón, al plástico, ¿no? Entonces, las empresas socialmente responsables hacen ese tipo de divisiones, ¿no? Saben que, por ejemplo, el plástico se puede convertir en otra materia prima, ¿no? Como lo hicieron, por ejemplo, eh, los hacen unas empresas embotelladoras, ¿no? De gaseosa, donde eh, reciclan este material plástico de las botellas justamente y un tiempo hubo unas campañas donde se hacían, por ejemplo, ropa, ¿no? Se hacían chompas de esas mismas botellas de plástico, se hacían mochilas, ¿no? De esas botellas de plástico. Entonces, nos lleva, ¿no? Esta capacitación nos lleva a conocer el hecho de que las decisiones que nosotros tomemos modifican el entorno, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si esa botella de plástico, en vez de separarla para que tenga otro uso o un reuso, yo agarro y la tiro al mar, ¿no? Ya creo que en redes sociales hemos visto muchísimo este problema tan grave que tiene el mundo de que los animales en el mar mueren porque justamente ingieren plásticos, ¿no? Que no es otra cosa que los desechos que arrojamos al mar, ¿no? Entonces, es vital conocer cómo una simple decisión, como por ejemplo separar mi botella para que la hagan materia prima o arrojar mi basura al piso o al mar, dañaría el ecosistema, ¿no? Entonces, hoy en día estas capacitaciones cobran un rol bastante importante dentro de toda organización, ¿no? Por ende, la gestión ambiental es una de las preocupaciones también latentes de toda organización. Bien, dicho esto, ¿no? Dicho esto y viendo
cómo es que se interactúa, ¿no?, en términos de capacitación con la organización y dónde debe ser usado, ¿no?, vemos la importancia, por ejemplo, del término feedback. Siempre hemos escuchado, ¿no?, dame ese feedback, ¿no?, que no es otra cosa, ¿no?, que esa retroalimentación, dame esa respuesta, ¿no? Y se ha convertido en un término muy habitual en las conversaciones. El feedback no es otra cosa que retroalimentar, dar una información, ¿no es cierto? ¿Y por qué resulta tan importante, de repente, en términos organizacionales, esta palabra, ¿no? Según indican los expertos educativos de la Universidad de Oxford, ¿no?, en Estados Unidos, un feedback efectivo es la clave del éxito en la evaluación para el aprendizaje, ¿no? Claramente, cuando tenemos una relación, por ejemplo, cliente-empresa, ¿no?, queremos pues que el cliente esté satisfecho, ¿no? Esté satisfecho con el producto que recibe o con el servicio que recibe, ¿no? Entonces, de no ser así, ¿qué incluiría? ¿No? Dice, el 91% de tus clientes insatisfechos nunca volverán a hacer negocio con tu empresa. Si yo estoy en desacuerdo, de repente, con esta empresa o con el servicio brindado o de repente con el producto brindado, ¿no es cierto? Claramente no voy a hacer uso nuevamente de ese producto o no voy a volver a hacer un pedido, ¿no? En este ámbito, ¿por qué es tan importante la capacitación? Hay capacitaciones incluso de atención al cliente, ¿no? Hay capacitaciones para poder lidiar con este cliente, como se los mencioné en alguna otra ocasión quizás. eh, Estos operadores de las líneas telefónicas, ¿no?, reciben todo tipo de llamadas, ¿no? Desde clientes quizás de muy buena gana, muy educados, hasta clientes que quieren que les solucionen inmediatamente el problema, les hablan con groserías, pero esas personas mantienen esa ecuanimidad, ¿no? Ese perfil estabilizado, ¿no?, entre paréntesis, de forma emocional, que así tú les hables como les hables, ellos siempre te van a hablar calmados, nunca te van a contestar de mala manera, ni nada, ¿no? Entonces, he ahí la importancia de establecer una capacitación en diversas disciplinas, ¿no? En el ámbito, por ejemplo, de satisfacción al cliente, y ojo que cuando hablamos de satisfacción al cliente, hablamos de cliente interno, hablamos de cliente externo, ¿no? Ya sabemos que el cliente interno es la relación que se da entre todas las áreas, ¿no? Y cliente externo es la persona que viene de fuera de repente a solicitar un servicio, ¿no? Entonces vemos cómo esta capacitación es o debería ser obligatoria a nivel de todas las áreas, de todos los rubros, ¿no?, de las organizaciones, ¿no? Y se relaciona con todas las disciplinas. O sea, no solamente voy a capacitar, por ejemplo, a un gerente, ¿no? No tendría sentido capacitar solamente a un gerente cuando las personas que trabajan para él están en las nubes o no están siendo capacitadas, ¿no? Bien, ¿por qué es importante el feedback para una empresa? ¿Por qué es importante la retroalimentación para una empresa, ¿no? Es una gran oportunidad para poder detectar errores y áreas de mejora. Si yo establezco una capacitación, por ejemplo, eh, yo necesito que el colaborador me indique si esa capacitación ha sido buena o no, ¿no? Lo vimos, por ejemplo, en la clase de ayer, donde se establecían ciertos niveles de encuestas, ¿no?, y ciertas preguntas que me lleven a determinar si la capacitación ha sido lo suficientemente buena, si de repente ha tenido el tiempo requerido o ha sido insuficiente, ¿no? O si la capacitación que se brinda a nivel corporativo eh, se ha entendido, de repente no se ha entendido, ¿no? ¿Por qué también es importante el feedback para una empresa, ¿no? Porque puede proporcionar importantes ventajas frente a la competencia. Claramente en el mercado laboral, ¿no?, Eh, las empresas no todas se manejan igual, ¿correcto? Y al no manejarse igual, siempre hay empresas que tienen problemas internos. Siempre encontramos empresas que están, que se pelean, ciertas áreas. Entonces, aprovechar ese feedback nos da una ventaja, ¿no?, de conocernos internamente como organización,
¿no? Si la otra empresa está que se pelean y se desaprovechan entre ellos, nosotros como empresa, pues afianzamos más esos lazos, ¿no? Y claramente la información fluye, ¿no? Entonces vamos a tener esa ventaja competitiva frente a la competencia, ¿no? Ayuda a fidelizar clientes y conseguir nuevos. Si, si nosotros nos damos cuenta, hay una cadena que se establece desde que el cliente llega a la empresa a solicitar algún producto hasta que este producto o servicio le es entregado, ¿no? Les doy un ejemplo. Eh, Hace unos días, por ejemplo, pedí un celular, ¿no? Pedí un celular. Eh, ¿Qué pasa, no? Con ese pedido, yo lo hice, por ejemplo, vía web, ¿no? En la web establecía, o me daba la información de que el celular iba a llegar a los 10 días, ¿no? Sin embargo, ha llegado a los 4 días, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado en ese entorno? Pregunto, ¿no? Para empezar, primero ha habido una recepción de información en la web. Eso ha pasado a otra área, ¿no? De repente al área de logística, luego también al área de contabilidad, para que hagan la facturación, luego al área de producción quizás, y nuevamente retorna al área de logística. Esto a su vez se va a comunicar con el courier que hace el envío. Entonces, si nos damos cuenta, ¿no? El trabajo coordinado, ¿no? El trabajo que está establecido como una especie de cadenitas para que todas las partes funcionen, ¿no? Ha hecho que este cliente se fidelice, ¿no? Este cliente se va a fidelizar con esa empresa. Porque para empezar, la atención fue rápida, ¿no? No me involucró que yo me exponga. Hoy en día es bastante importante que den otro tipo de alternativas, como es, por ejemplo, la compra web, ya no necesariamente una compra física, ¿no? Entonces, y encima, tú me dijiste a los 10 días, sin embargo, el celular me llega a los 4 días, ¿no? Entonces, es importante que en ese punto el cliente reciba más, ¿no? De lo que se supone que iba a recibir, ¿no? Yo iba a recibir a los 10 días, pero lo recibí antes, ¿correcto? Entonces, hay esa especie de conformidad, ¿no? Por parte del cliente, pero una conformidad superada, ¿no? Y claramente estas estrategias las utilizan las empresas para que el cliente, pues, llegado a los 10 días, no desarrolle esa molestia de que no llegó a tiempo, que tú me dijiste, ¿no? Entonces, esto ha llevado a que el cliente pueda ser fidelizado, ¿no? Permite corregir fallos de todo tipo, de logística, técnicos, de atención al cliente también, ¿no? Si en algún momento hay alguna área que está originando un cuello de botella, ¿no? Esto permite identificar, ¿no? La información que se dé permite identificar dónde se está originando este cuello de botella. ¿Por qué también es importante el feedback? Porque nos permite tener o realizar un análisis adecuado de la opinión de los clientes, de los colaboradores, que pueden servir de base para poner en marcha procesos de mejora continua. Digamos que la empresa funciona muy bien, que los procesos están ok, pero siempre hay una alternativa de mejorarlos aún más, ¿no? Entonces, el feedback de una empresa o que se origine en una empresa me da esa opción, ¿no? De mejorar los procesos o de acudir al tema de la mejora continua. Bien, claramente el feedback o esta retroalimentación de información entre empleados o con los jefes también me proporciona el hecho de que puede resolver conflictos de forma anticipada, ¿no? Ayuda al desarrollo profesional. De repente tengo empleados en mi empresa que necesitan capacitarse, no entienden una nueva, de repente, metodología adquirida, ¿no? Entonces el empleado, sí, lo conversa, le indica al jefe, ¿sabes qué? No se comprende esto o necesitamos cierto nivel de repente de capacitación para poder entender esto. Entonces, se puede mejorar, ¿no? Se puede mejorar este proceso, ¿no? Y claramente va a ayudar al desarrollo, ¿no? ¿Resuelve conflictos anticipadamente? Claro, porque antes de evitar caer de repente en el error, ¿no? O antes de evitar que un proceso se haga mal, te anticipo
que no tenemos los conocimientos necesarios frente a una nueva tecnología. De repente la empresa adquirió un nuevo software, ¿no? Entonces, para uso, pero no lo sabemos usar. Antes de, criollamente, como se dice, meter la pata, prefiero comunicarlo, que nos capaciten y claramente desempeñar mejor la función, ¿no? El feedback también nos da un mayor compromiso con las organizaciones, ¿no? Esa retroalimentación y la información dada de forma oportuna, ¿no? Nos permite comprometernos más con la organización porque se entiende que la organización está escuchando a su personal y no está haciendo oídos sordos, ¿no? ¿Cómo lograr que el feedback nos beneficie como empresa? ¿No? ¿Cómo lograr que esta retroalimentación eh, se instale en la empresa? ¿No? Bueno, esto se logra en la medida que actuemos, por ejemplo, con rapidez en el caso de comentarios negativos, ¿no? En el caso, y llevándolo de repente al entorno de la capacitación, ¿no? Si yo escucho después de una capacitación, y si nos centramos de repente en esta fase del plan de capacitación, después de una capacitación escucho algo negativo, ¿no? Yo como organizador o como la persona que evalúo estos niveles de capacitación, ¿qué voy a hacer? ¿Quedarme callado porque de repente organicé la capacitación y no dio los resultados esperados? No, para nada, ¿no? Si hay comentarios negativos, de repente se extendió mucho, no era el horario correcto, los instructores no estaban de acuerdo a la currícula que se había establecido en la capacitación. Entonces, yo como persona que me encargo de hacer este tipo de evaluaciones, claramente tengo que prestar los oídos correspondientes y establecer los planes de mejora, ¿no? Las capacitaciones, recordemos que tenemos que evaluarlos y tenemos que medirlos, tenemos que ver si el impacto positivo, ¿no? Ha alcanzado los niveles que requeríamos o no. Entonces, no me sirve de nada establecer una capacitación que no me dé un retorno de inversión positivo, ¿no? Vimos, no sé si lo recuerdan de repente anteriormente, el tema del ROI, ¿no? Este retorno de inversión en recursos humanos. Entonces, tiene que haber este retorno de inversión. Y si una capacitación es negativa, pues el retorno de inversión va a ser cero, ¿no? O va a ser nulo. Bien, analizando los comentarios de los clientes en equipo y con actitud proactiva. Si bien es cierto, después de una capacitación, ¿no? Hay comentarios, claramente, siempre van a haber comentarios, pero van a haber comentarios más que todo enfocándolos al tema de mejora, ¿no? Los comentarios siempre tienen que darse bajo esta actitud proactiva de sumar, ¿no? De colaborar, de repente de intervenir, pero de una manera en que nos haga ver si es que hubo un error, cómo subsanarlo, ¿no? En las futuras capacitaciones. Elaborar planes de trabajo, ¿no? Las capacitaciones no se dan porque hoy se me ocurrió, ¿no? Las capacitaciones no se dan en un entorno de que, bueno, es la moda y hay que capacitar a todos. No. Para determinar ciertas capacitaciones hay que elaborar un plan de trabajo, ¿no? Como ya lo vimos en las fases del plan de capacitación, se establecía desde la necesidad, ¿no? Todo parte de una necesidad, posteriormente vienen los objetivos, etc. Entonces, estos planes de trabajo se van a dar en la medida, ¿no? Y dependiendo del tipo de área de trabajo, ¿no? De los niveles a los que va a estar dada la capacitación. Claramente la capacitación que recibe de repente un gerente no va a ser la misma que reciba un operario. Hay capacitaciones que tienen que ser recibidas a nivel de empresa, como hay capacitaciones que solamente lo recibe el área administrativa o el área de producción, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, ¿para qué doy una capacitación que solo debería de recibirle el área de producción, se lo doy a toda la empresa? No, no tiene sentido, ¿no? Estoy gastando recursos, estoy invirtiendo mal, ¿correcto? Entonces, elaborar estos planes de trabajo me dan esa posibilidad, ¿no? De eh, llegar con los recursos adecuados a las personas adecuadas, ¿no? Y ese feedback que me puedan dar los colaboradores, ¿no? Va a ser de vital importancia para determinar realmente cuáles son sus necesidades y sobre qué se puede capacitar,
Aprovechar la ocasión para motivar al equipo. Toda capacitación tiene que verse como una oportunidad de crecimiento, como una oportunidad de desarrollo, ¿no? Entonces, las organizaciones trabajan en mercados que cambian y evolucionan día a día, ¿no? A la velocidad de la luz. Entonces, constantemente requieren que sus empleados adquieran habilidades que permitan a la empresa sobrevivir al éxito, ¿no? Estamos en un entorno altamente dinámico. El modelo antiguo de aprendizaje basado exclusivamente en una formación técnica es ya casi obsoleto, ¿no? En ese punto habría que eh, motivar al equipo a participar cada vez más, ¿no? Pero también, como ya les indicaba en algún momento, la capacitación debe darse en el entorno en el que el empleado entienda para qué se está capacitando, ¿no? ¿Para qué, por qué y lo que se quiere lograr? La aparición de nuevas tecnologías y herramientas para el aprendizaje online hoy en día facilitan que el aprendizaje sea mucho más asequible y sea regular, sea más parejo, ¿no? Para todos, como que ya no existe esa excusa en la que, no, yo no puedo de repente porque vivo lejos y no me puedo quedar hasta tarde la capacitación. Ya no existes, ¿no? La capacitación hoy en día la puedes llevar desde tu casa, ¿no? Menos mal, hoy existen estos entornos online, ¿no? Que nos permiten esa flexibilidad que antes quizás no se tenía, ¿no? Bien, de la tecnología, tu gran aliada. Nada mejor dicho que los entornos en los que hoy se desarrolla las capacitaciones, ¿no? Como son el entorno online, estas plataformas virtuales que nos dan la opción, ¿no? De seguir capacitándonos a pesar de no estar físicamente en el lugar de trabajo. Bien. Es importante que el feedback, ¿no? Que esta retroalimentación de los colaboradores esté centrado en las competencias claves, ¿no? Que se requieren para el puesto de trabajo que se está evaluando y alineado a las metas organizacionales, buscando impulsar el éxito presente y futuro de la empresa y de cada uno de sus colaboradores. Esta retroalimentación que se da en estos términos de capacitación, ¿no? Tiene que darme a mí esa información que es necesaria, ¿no? Para establecer las capacitaciones, pero ¿en base a qué? En base a las competencias que son realmente importantes para el trabajador. Y esto va a diferir en la medida en que el trabajador desarrolle sus funciones en determinados puestos de trabajo, como ya les indicaba. No para todos es, por ejemplo, un entrenamiento en el área de producción, pero sí puede ser para todos, por ejemplo, las capacitaciones que se dan hoy en día por el coronavirus, ¿no? Esas capacitaciones de seguridad en el trabajo, o eh, para estos términos en los que todos tenemos que guardar la distancia social, lavarnos las manos, etcétera, ¿no? Se deben de dar para toda la organización. Esa es una capacitación generalizada, es casi parte hoy en día de la cultura organizacional, ¿no? El yo te cuido a ti, tú cuídame a mí, ¿no? Entonces, este feedback se va a dar en ese entorno, ¿no? De desarrollar esas competencias que van a tener que ser claves para los puestos de trabajo. Claramente tiene que estar alineado a las metas organizacionales, ¿no? Yo quiero desarrollar competencias claves, ¿no? Que me van a permitir lograr los objetivos que la empresa quiere también lograr, ¿no? Estamos hablando un nivel de metas a nivel de organización. Entonces, no estamos hablando solamente en este punto de las capacitaciones, por ejemplo, del COVID, ¿no? Si bien es cierto, yo voy a recibir la capacitación, voy a interiorizar esos conocimientos de que hay que mantener este distanciamiento social, este lavado de manos, que tengo que tener mi mascarilla, mi protector facial. Claramente es un tema de cuidarse de forma individual, pero también estás cuidando a la otra persona. Y eso finalmente va a ser una meta organizacional, porque la empresa lo que quiere es menorar, ¿no? El riesgo de contagio, ¿no? Y que de repente algún trabajador pues se vea afectado en mayor medida, ¿no? Recordemos que, bueno, los organismos son distintos, de repente a mí me afecta
en la garganta, pues a otro colaborador se le puede agravar mucho más. Entonces, si bien es cierto, cumplimos, ¿no? El cuidado individual que debe tener cada uno, también estamos contribuyendo a las metas organizacionales, ¿no? Bien, dentro del ámbito de capacitación, ¿no? Hay un modelo que es muy usado en las organizaciones y habla pues del 70-20-10, ¿no? De repente ustedes ya lo han visto o lo han logrado en algún momento estudiar, pero bueno, vamos a hacer acá cierto recuento. Es muy usado en términos de capacitación, es muy usado en términos de experiencia laboral y es muy usado sobre todo para el entrenamiento a los colaboradores, ¿no? Entonces tenemos allí que de un 100%, ¿no? Porque todo se basa en un 100%, el 70% bajo este modelo, bajo lo que indica este modelo, ¿no? Se va a dar en la experiencia que se adquiere en el trabajo, ¿no? Ese peso tiene, la experiencia que se adquiere en el trabajo. El 20% se va a dar, ¿no? De el aprendizaje que el colaborador asuma de sus pares. De repente hay una persona que es su par, ¿no? Pero que tiene más conocimiento que él. Entonces, en base a esto se va a dar esa capacitación. Y el 10% se basa netamente en estudios técnicos. El modelo 70-20-10 afirma que el aprendizaje más efectivo se produce cuando la persona dedica el 10% de su tiempo a cursos de formación presenciales online, ¿no? El 20% de otras personas, como puede ser compañeros, pares, miembros de un equipo, mentores incluso, y el 70% del tiempo bajo la experiencia, bajo el trabajo que hace con el día a día. Ahora, ¿por qué se usa tanto este modelo? ¿No? El objetivo final del modelo es incorporar habilidades en los empleados que permitan incrementar el rendimiento o performance de la compañía, ya sea consiguiendo una mayor calidad o cantidad del producto o servicio final, ¿no? Y busca también reducir costos y generar ganancias. Bien, tenemos entonces, para explicarlo un poquito mejor, que este modelo que se usa para las capacitaciones, ¿no? Se llama 70-20-10 y pone el foco en un tipo de aprendizaje que va más allá de la formación tradicional, ¿no? Cuando se hace cierta selección de personal, por ejemplo, anteriormente, se buscaba mucho que tenga un currículo amplio, ¿no? Que haya estudiado, pues, cantidad de cosas, infinidad de cosas, que tenga especializaciones, quizás, pues, un folio bastante rico, ¿no? En temas técnicos. Sin embargo, hoy en día no es así, ¿no? Hoy en día se basan a la misma, bajo la misma connotación el que el colaborador tenga ciertas habilidades blandas, ¿no? Que pueda desarrollar dentro de la organización. Es decir, puede llegar a tener el mismo peso las habilidades blandas y la formación técnica. Sin embargo, a esto también se agrega que se pide cierta experiencia laboral, ¿no? Ahora, este modelo, ¿qué indica? Que este 70%, ¿no? Porque da ciertos pesos, por decir así, al aprendizaje, ¿no? Da ciertos pesos. El peso mayor lo da en el 70% y lo basa en la experiencia que tiene el trabajador, la experiencia que ha logrado en el día a día. Claramente hay empresas que usan este modelo, no todas de repente, pero es válido, ¿no? Entonces nos habla de este modelo que la experiencia del trabajador es sumamente importante, ¿no? También nos dice que en un 20%, ¿no? Está lo que puede aprender de otras personas, que pueden ser sus compañeros de trabajo o pueden darse por coaching, ¿no? Y el 10%, o sea, menora incluso el tema del aprendizaje en, en cuanto a la formación técnica, ¿no? Si bien es cierto, es importante, pero ya no le da tanta relevancia. Ahora, ese 70%, ¿qué establece? Que si bien es cierto, tú has adquirido cierta experiencia laboral trabajando en las organizaciones, eso me da una vista global de las competencias que tú has logrado en esa experiencia laboral, las habilidades blandas que has podido desarrollar. Entonces, como yo se los indiqué
al inicio, ¿no? Las habilidades blandas hoy en día cogen un peso muy fuerte dentro tanto de selección de personal como en que el personal se mantenga dentro de su posición de trabajo, ¿no? Toda esta experiencia laboral, ¿no? Me da a mí luces de qué competencias has podido desarrollar dentro, ¿correcto? Las capacitaciones que hayas recibido de repente de otras personas y finalmente el tema de los estudios técnicos, ¿no? Entonces tenemos allí la experiencia que se basa en el trabajo, donde recae el 70%, habla de los proyectos, creación de contenido, resolución de problemas, que es una competencia bastante requerida y es una habilidad blanda también, nuevas tareas, nuevos roles. Los nuevos roles nos habla también del tema de adaptación. O sea, las personas se adaptan a nuevas realidades o no se adaptan, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, en este entorno en el cual nos venimos desarrollando del coronavirus, simplemente no han querido, pues, reinventarse, ¿no? No han querido formular de repente nuevas estrategias de ventas, entonces simplemente han paralizado labores. Entonces, en ese ámbito, eh, el peso es mucho mayor, porque eso determina si un negocio sigue o no sigue vigente, ¿no? Tenemos la exposición que nos habla, por ejemplo, de este aprendizaje o de estas capacitaciones basadas en foros, coaching, las evaluaciones, comunidades, ¿no? Estas capacitaciones que se dan quizás en un entorno virtual, ¿no? Y finalmente la formación técnica, ¿no? Que nos habla también de entornos virtuales que se pueden dar los máster, los webinars, que es un tema más técnico en realidad, pero si nos damos cuenta el peso es menor, ¿no? Entonces hoy lo más valorado es la experiencia, la forma en la que resuelve problemas, la toma de decisiones, la creatividad, la innovación, la comunicación desarrollada dentro del trabajo. Entonces, vemos cómo cada día más las habilidades blandas van cogiendo más campo y más terreno, ¿no? Entonces, las evaluaciones van mucho más allá de un ámbito netamente, pues, técnico. El 70% que nos habla de la experiencia, ¿no? Desarrolla en tu posición o en tu día a día, ¿no? La experiencia es desarrollada básicamente en las labores diarias que hacemos, ¿no? Y en este punto, ¿no? En las diversas, claramente, disciplinas en las que nos estamos desempeñando. Ahora, este 70% que se basa en la experiencia nos habla de un desarrollo de habilidades de comunicación, si de repente queremos desarrollarnos en otros idiomas, ¿no? O nos hemos desarrollado en otros idiomas, eh, gestionar a una persona del equipo para desarrollar habilidades de gestión, de repente ayudar a una nueva incorporación en el proceso de onboarding, ¿no? Realizar una presentación en público, innovar en procesos, de repente si la persona estuvo dispuesta a generar nuevos proyectos, nuevas ideas, innovar en nuevos procesos, en nuevas formas de trabajo, ¿no? En gestionar un conflicto. De repente había pues un conflicto entre compañeros, el colaborador de repente intervino y simplemente pues ayudó a que esto no siguiera hasta que este conflicto parara. Entonces, si nos damos cuenta, este 70% del que nos habla este modelo 70-20-10, nos habla básicamente del desarrollo de habilidades, ¿no? De qué tanto has desarrollado tus habilidades. Y ahí pone el foco, ahí pone el mayor porcentaje de peso para poder evaluar al personal, ¿no? En las capacitaciones, ¿no? Entonces tienes estas habilidades, estas competencias que mi empresa requiere o de repente no las tienes. El otro 20% nos habla de exposición, donde habla del aprendizaje con otras personas, ¿no? Ofrece la oportunidad de trabajar a los empleados que están aprendiendo junto a aquellos que tienen mejores capacidades en las habilidades que quieres desarrollar. Hay personas, como les digo, que pueden ser pares, que pueden ser de repente mentores, coaching, ¿no? Que nos pueden dar nuevos conocimientos, nuevas estrategias de cómo desarrollar mejor el trabajo, ¿no? Dentro del desarrollo derivado de la exposición nos encontramos con acciones de diversos tipos, ¿no? Como ya les mencionaba, de repente comunidades, foros, actividades de aprendizaje, etcétera, ¿no? Entonces, y eso tiene un menor porcentaje en este peso, ¿no? Ahora pasamos, por ejemplo, al 10%, al que tiene menos peso, ¿no? De toda la evaluación.
¿Qué es la formación de cursos? Las organizaciones deben crear la cultura de aprendizaje continuo entre sus empleados. Claramente, todas las organizaciones apuestan por personal que continuamente se esté capacitando. Cada uno somos responsables de nuestro propio desarrollo. Las empresas de hoy en día, ¿no?, establecen ciertos criterios claramente para poder dar estas capacitaciones a sus colaboradores. Si el colaborador de repente es muy bueno, si quieren cambiar ciertos procesos en el área, pero la empresa puede dar todas las certificaciones, capacitaciones, habidas y por haber, pero va a depender netamente del colaborador el poder aprovechar ese tipo de capacitaciones. Ahora, claramente, hoy en día no todas las empresas están en la posibilidad de capacitar a todo el personal y posiblemente, ¿no?, al personal que se le invite a una capacitación sea un personal que ha desarrollado ciertas competencias, que se le ve cierto ánimo de progreso, ¿no?, de crecimiento, ¿no?, y de repente no a todos, ¿no? Entonces, el tema de los cursos y de las capacitaciones que brindan las organizaciones hoy en día ya deben ganarse, ¿no? No es que la empresa, bueno, me ofrece la capacitación y yo la tomo porque no me queda de otra, pues tengo que aceptar porque la empresa lo ofrece. No, no es así, ¿no? Cada vez las empresas se vuelven más exquisitas en ese sentido de evaluar al mejor talento para que ese talento pueda recibir una capacitación de calidad y por ende pueda desarrollar esas competencias adquiridas, ¿no? Ahora, siempre debemos de pensar, ¿no?, que las organizaciones están cambiando, ¿no? Las organizaciones cambian todo el tiempo, ¿no? Trabajan bajo mercados muy cambiantes, evolucionan muy rápido, ¿no? Y eso determina también que el personal y el talento humano que se encuentre dentro de ellas tenga que adaptarse a esas nuevas realidades. Por eso es que se pide tanto el tema del desarrollo de competencias, ¿no? Por eso es que, si bien es cierto, se valora el aspecto técnico, los cartones, especializaciones y todos los estudios que uno pueda adquirir, se valora mucho, se valora más el hecho de que las personas logren ese nivel de adaptación, logren eh, desarrollar su trabajo bajo el entorno de innovación, logre tener comunicación asertiva, ¿no? Que sean empáticos, ¿no? Eso lo hemos visto, por ejemplo, en esta pandemia, ¿no? No sé si de repente ustedes lo han visualizado, había un alumno en México, un profesor en México que estaba dictando su clase, sin embargo no sabía cómo utilizar la plataforma, y los alumnos lo ayudaban, ¿no? O sea, supone que iba a dictar la clase, pero no sabía bien cómo usar la plataforma, se le cerraba, y los alumnos le dijeron, no, no se preocupe, nosotros lo vamos a ayudar, ¿no? Entonces, en todo este ámbito se ha visto ese nivel de empatía, ¿no? Y eso es algo que las organizaciones lo valoran y lo buscan mucho, ¿no? Claramente está el hecho de que las capacitaciones se desarrollan en diversas disciplinas, diversos entornos, diversos rubros, y está hoy por hoy al alcance de la mano. Hay capacitaciones que se están dando de forma gratuita, entrenamientos que se dan de forma gratuita hasta en idiomas, ¿no? Por ejemplo, en la página de la Municipalidad de Lima están brindando capacitaciones del idioma quechua, ¿no? Hasta de la Aymara creo que se estaban dando. También son habilidades y son competencias que hoy en día son muy valoradas, ¿no? Por ejemplo, en trabajos como la línea 100, ¿no?, del Ministerio de la Mujer, donde pueden hacer, por ejemplo, las denuncias en el caso de violencia. Hay personal que piden que sepan aymara o que sepan quechua, ¿no? Porque muchas de las mujeres que llaman y establecen sus denuncias no saben hablar bien el español o el castellano, sino más bien pertenecen, ¿no?, a estas zonas que todavía hablan, donde todavía se hablan estos idiomas, ¿no? Entonces, vemos cómo la adquisición de estas habilidades y de estas competencias es determinante para un puesto de trabajo. Tenemos, por ejemplo, un caso práctico de una empresa en España, ¿no? Iberdrola. Es una empresa que brinda energía, ¿no?,
lo que viene a ser acá una especie de Luz del Sur, o Enel, ¿no? Bien, es una empresa que brinda energía. Esta empresa española apuesta mucho por el tema del talento humano, ¿no? Y nos dice un desarrollo del talento con perspectiva global. Dice, trabajamos para contribuir a la consecución de los resultados de la compañía. Claramente hay un establecimiento de metas globales y a mejorar la eficiencia de la organización, preparando a nuestros empleados para asumir mayores responsabilidades y retos en el futuro. Yo te capacito para que tú asumas nuevos retos. Eso es lo que trata de decir, ¿no? O sea, no te capacito simplemente para que lleves al olvido, sí, pero con miras a que me ayudes también a lograr mis objetivos empresariales. Entonces dice, apostamos por, ¿no? Fomentar la movilidad y la rotación como palancas clave de desarrollo. Es muy importante el tema de rotación de personal. Es muy importante. ¿Por qué? Porque te ayuda a dar un entendimiento global del trabajo dentro de la organización, ¿no? Si yo de repente llevo 10 años en una sola área, solamente voy a conocer lo que hay en esa área, más no sé cómo trabajan las otras, ¿no? Entonces, los niveles de rotación, ¿no? Para que se suman diversas funciones, nos da una vista panorámica, una vista global, ¿no? De todos los roles, de todas las funciones, de todos los puestos de trabajo que hay dentro de la organización. Apostamos por ofrecer retos y oportunidades de desarrollo a profesionales de alto potencial. ¿Qué quiere decir eso? Yo te capacito, ¿correcto? Te doy la oportunidad, pero te doy la oportunidad a ti, profesional de alto potencial, de alto performance, a ti que me has demostrado que con tu trabajo puedes lograr más, que quieres crecimiento, o sea, no le doy tampoco a cualquiera. No puedo invertir tampoco en capacitar a personas que se nota pues que no producen, ¿no? Constituir un equipo de profesionales que sea reflejo de esa realidad diversa. ¿Qué quiere decir? Que puedo tener diversos tipos de personas dentro de mi organización, de repente con diversas costumbres, eh, y formadas en diversas áreas también, ¿no? Es importante esos niveles de rotaciones, ¿no? No encasillarse en un solo lugar, no entornillarse, ¿no? Porque se pierde de repente la esencia de visualizar cuál es el verdadero trabajo de la organización, ¿no? Me encasillo tanto en mi labor diaria que pierdo la brújula y no me doy cuenta de repente que de mi trabajo dependen más áreas, ¿no? El grupo Iberdrola trabaja en las siguientes áreas, ¿no? Y ahí ponen todas las áreas, dice modelo de desarrollo, el proceso global de revisión del talento, ¿no? Constantemente están evaluando su talento humano y están identificando si de repente una persona necesita capacitación o de repente hay otra que supera, ¿no? Bajo el puesto en el que está, entonces la promueve, ¿no? Gestión e implementación de programas de desarrollo para otros profesionales no directivos a través de recursos de desarrollo globales y programas formativos locales, ¿no? Si bien es cierto, es una empresa muy grande y descentralizada, apuesta mucho por el hecho de programas que sean formativos, educativos y que lleven al crecimiento profesional. Gestión de la formación y el desarrollo de los directivos a nivel mundial, ¿no? A escala de dirección, eso ya se da en otro ámbito, ¿no? También capacitan de forma distinta a sus directivos para claramente poder guiar a su fuerza de trabajo, ¿no? Entonces dice, basándonos en el modelo de desarrollo 70-20-10, que es el modelo antes expuesto, ¿no? Diseñamos y gestionamos a nivel global los siguientes programas. Programa de formación a directivos, programa de liderazgo para futuros líderes, programa de desarrollo de competencias y MBA en la industria eléctrica, ¿no? O la industria de energía. Entonces, tiene distintas formas de desarrollo, distintas formas de capacitación, distintos programas, ¿no? Donde hay programas que van directamente para los directivos. Tómese en cuenta que los directivos tienen personal a cargo, entonces tiene que ser otra forma de capacitación. Pero también hay programas para futuros líderes. Quiere decir para esos profesionales
potenciales, ¿no? Que si bien es cierto, hoy se desempeñan en un cargo, pueden llegar a tener nuevos y mejores cargos, ¿no? Entonces, esos futuros líderes los van a capacitar en temas de liderazgo, de repente en nuevas funciones, ¿ok? Programas de desarrollo de competencias, de repente esto va para las demás áreas, ¿no? Donde buscan que el personal sigan explotando sus competencias normales y, bueno, otro programa que al parecer es un poco más ambicioso, que es un MBA en la industria de la energía. Bien, hacemos simplemente un breve resumen de el aprendizaje que ellos establecen, que es el 70-20-10, donde el 70% lo da la experiencia en el lugar de trabajo, el 20% es de las relaciones que se establezcan con otras personas, el aprendizaje que tengan de otras personas, y el 10% es en la formación. Pero, bueno, por ahí de repente nos preguntaremos, ¿y cómo yo acumulo experiencia, ¿no? Si todavía no he trabajado, ¿no? Entonces, eso ya se basa, por ejemplo, en juntar prácticas preprofesionales o prácticas profesionales, ¿no? O también ir poco a poco, ¿no? Estableciendo estos niveles de aprendizaje conforme uno vaya cambiando de trabajo también. De repente en una empresa estuve un año y aprendí estas competencias, ¿no? O tengo experiencia en esto, ¿correcto? En otro trabajo adquiriré otras formas de competencia, otras formas de conocimiento, ¿no? Entonces, por esto apuesta el aprendizaje 70-20-10. Claramente esto es un modelo propuesto, ¿no? No es que todas las empresas lo tengan que aplicar igual. Y hay empresas que lo adaptan a su realidad y de repente a mí no me interesa que sea 70-20-10, a mí me interesa que sea 50-30-20, ¿no? Entonces, puede ser que las empresas también puedan recurrir a eso, ¿no? De adaptarlo a su realidad. Bien, vamos a pasar a la parte de autoevaluación. El feedback es importante porque, perfecto, resuelve conflictos anticipadamente, ¿no? Al haber esta retroalimentación, esta información oportuna, esta información adecuada, evita, ¿no? Evita que hayan estos conflictos y se anticipa incluso, ¿no? Mejora las relaciones incluso dentro de la organización. El feedback nos beneficia como empresa cuando, perfecto, actuamos con rapidez en caso de comentarios negativos, ¿no? Como ya lo decíamos en términos de capacitación, es importante, ¿no? Que determinemos por qué se dan esos comentarios negativos, qué es lo que conllevó a esos comentarios negativos, ¿no? En términos de repente las encuestas que visualizamos el día de ayer, ¿no? Nos podemos hacer una idea de por qué se dieron esos comentarios negativos, ¿no? Y actuar rápidamente. Sobre el feedback. Perfecto. Debe centrarse en las competencias claves y alinearse a los objetivos organizacionales, ¿no? El modelo 70-20-10. Prioriza, ¿no? La experiencia del colaborador mediante su desarrollo en el día a día, ¿no? ¿Dónde tiene el mayor peso, el mayor porcentaje? En el 70%, ¿no? Y el 70% nos habla de qué? De la experiencia del colaborador. Ofrece la oportunidad de trabajar a los empleados que están aprendiendo junto a aquellos que tienen mejores capacidades en las habilidades que quieres desarrollar. Perfecto. El aprendizaje con otras personas, ¿no? Esto representaba el 20% del modelo 70-20-10, ¿lo recuerdan? Que nos hablaba de aprendizajes que pueden ser con coaching, con nuestros pares, ¿no? Y nos habla de este nivel de aprendizaje o de capacitación que establecemos entre personas, entre la relación que hay con otras personas, ¿no? Entonces, bien,
La capacitación es necesaria, ¿no? Es muy necesaria en términos de organización, pero también es importante medir, ¿no? Medirla. Ahora, va a diferir, ¿no? En el hecho de que pueda desarrollarse o se desarrolle en diversas disciplinas, ¿no? Difiere claramente, difiere en los puestos de trabajo, difiere en los niveles en los que son dados, ¿no? Pero finalmente, ¿no? Lo que se requiere es que haya capacitación dentro de la organización y que ésta pueda ser medida, ¿no? Finalmente eso va a repercutir en el resultado final, ¿no? Que otorguen los colaboradores en la organización. Bien, esto es todo por hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias.